Buenos días a todos y gracias a la FICE por esta ventana para conversar sobre tan importante tema que es la planificación patrimonial y sucesoria. Algunos objetivos de realizar una planificación patrimonial y sucesoria son preservar el patrimonio, trabajarlo, invertirlo, hacerlo crecer y asegurar que las siguientes generaciones puedan disfrutar de ese trabajo en vida e incluso al fallecimiento de la primera generación. Entonces, quisiera comenzar esta presentación, con las estructuras más utilizadas en base a nuestra experiencia. Las que considero más utilizadas son una sociedad tenedora o holding, esta sociedad que está arriba de la jerarquía y que tiene acciones y bienes de otras sociedades y otros activos. No opera comercialmente, ya que su único objetivo es ser tenedora o custodiar y administrar esos bienes que están por debajo. También tenemos a la sociedad operativa, que es como le decimos a la sociedad que es comercialmente activa, que realiza operaciones comerciales o industriales por sí misma y por ende genera renta. Tenemos a las fundaciones de interés privado, que son una persona jurídica sin fines de lucro, cuyo objetivo es preservar y administrar patrimonio, y ampliaremos más adelante, y el fideicomiso, que es un acto jurídico mediante el cual se transfieren bienes y se preservan esos bienes y son administrados con las instrucciones del fideicomitente por la fiduciaria, que es una entidad regulada, y de eso Cintia les va a hablar mucho más a profundidad más adelante. En Panamá, las sociedades más utilizadas son las sociedades anónimas. ¿Por qué? Porque su proceso de constitución es bastante sencillo y es sumamente versátil. Las sociedades anónimas se pueden usar tanto para administrar bienes y tenerla como una holding, como para que sea operativa, ya que la sociedad anónima puede realizar cualquier tipo de actividad siempre y cuando sea lícita de acuerdo a nuestra legislación. Es decir, que sus fines y objetivos pueden ser sumamente amplios. Para constituirla se requieren de 2 suscriptores, que son los que van a hacer el pacto social o el certificado de constitución, y no necesariamente estos suscriptores tienen que ser los socios o los directores o los oficiales. Por eso es que en la práctica, normalmente los suscriptores son proporcionados por la firma de abogados que le esté constituyendo la sociedad, y por eso es que es tan apta para que personas extranjeras puedan constituir sociedades en Panamá sin tener que movilizarse hasta Panamá o firmar documentos y apostillar documentos para constituir la sociedad. También les quiero hablar de las personas que están involucradas en una sociedad anónima. Tenemos a los directores y a los dignatarios. Desde el momento cero, desde la Constitución, se deben designar quiénes van a ser los directores y dignatarios. Son órganos diferentes que se confunden fácilmente porque son cargos que pueden ser ocupados por las mismas personas. Los directores conforman la junta directiva, todos por igual, y son los que se encargan de los negocios y administrar los bienes y el día a día de la sociedad. Mientras que los dignatarios son oficiales, ocupan los cargos de presidente, secretario y tesorero, y como presidente, secretario y tesorero y otros cargos tienen funciones específicas de acuerdo a la ley o de acuerdo al pacto social. Por ejemplo, el presidente de la sociedad es el que convoca las asambleas generales de accionistas, y el secretario es el que toma las minutas para levantar el acta. Es común la confusión porque es muy común que José Gómez haga de presidente y director, que Ana Pérez sea directora y secretaria, y que Tiki Tiki S.A. sea director y tesorero. El capital de las sociedades anónimas se refleja en acciones. Puede declararse valor nominal, como pueden no tener valor nominal. Y algo importante es que, de acuerdo a la ley de sociedades anónimas, el capital social autorizado, que es el que se refleja en el registro público, no tiene que estar previamente desembolsado, sino que esto más bien es como un compromiso a futuro en el que se comprometen los
los que van a adquirir las acciones o los accionistas de desembolsar en la sociedad, pero no tiene que verse reflejado, no tiene que presentarse al registro público algún comprobante de que ese desembolso se hizo, como sé que ocurre en otras jurisdicciones. Otro tema importante es que en las sociedades anónimas la transmisión de acciones es bastante sencilla por lo general. Obviamente tiene su procedimiento, tiene sus formalidades, pero lo que acredita que hubo un traspaso de acciones es el endoso del certificado de acciones y la actualización del registro de acciones. Otra cosa muy relevante de las sociedades anónimas es que aún se mantiene la privacidad de los accionistas. Eso es parte de la naturaleza de la sociedad anónima, en el que los accionistas no tienen que estar registrados en el registro público, por ejemplo, sino que se mantiene esa confidencialidad, así como para los beneficiarios finales. Todavía es confidencial y seguirá siendo confidencial. Sí debo decirles que ya este año se aprobó el marco jurídico para crear un sistema privado de beneficiarios finales en el cual todo agente residente está obligado a registrar quiénes son los beneficiarios finales de las sociedades que maneja, que tienen su cartera. Sin embargo, todavía estamos en etapa de implementación, el gobierno está en etapa de implementación y se tiene muy delimitado o se está estudiando mucho para que sea de acceso limitado, ya que como la información es tan sensitiva y esto no va a ser de dominio público, sino que es un registro privado, se está delimitando que haya acceso delimitado tanto para la firma de abogados que está subiendo esa información como para los funcionarios en las entidades que tengan acceso a esa información. Otro tema importante de las sociedades es la separación de patrimonios. El patrimonio que posee la sociedad es separado de sus directores, sus accionistas, sus dignatarios. Es un patrimonio separado y la responsabilidad, las obligaciones y las deudas se van a delimitar a lo que cubra ese patrimonio. Por otro lado, tenemos las fundaciones de interés privado. Las fundaciones de interés privado es un híbrido, viene a ser un híbrido entre una sociedad y un fideicomiso. Es otro tipo de persona jurídica donde su objetivo principal es preservar el patrimonio, ya sea de una persona o una colectividad. Por eso es que están utilizadas de repente para las familias, para organizar sus bienes y con fines sucesorios. En las fundaciones tenemos a un fundador, por lo general es el cabeza de familia que constituye la fundación. Tenemos al consejo de fundación o el consejo fundacional, que es el símil de la junta directiva, es decir, que son los que administran los asuntos y el día a día de la fundación de interés privado. Tenemos a los beneficiarios, que son los que van a recibir la renta o los beneficios de lo que se esté administrando bajo la fundación. Tenemos a un protector, que eso es un cargo opcional, pero sumamente recomendado, que funge como un fiscalizador de los movimientos de la fundación de interés privado. Y es que una de las ventajas de la fundación es que la ley permite que sea muy flexible para que se ajuste a las necesidades puntuales de cada familia y de cada operación y hasta de cada activo que se maneje. Por ejemplo, el fundador puede ser el protector mientras que esté con vida para fiscalizar los movimientos de la fundación. Y puede ser que en el reglamento, que por cierto es un reglamento privado y por eso es que se debe poner todas las reglas del juego, se puede establecer que el fundador tenga la última palabra o tenga la facultad de aprobar cualquier decisión del Consejo Fundacional. Como también de repente se puede hacer la salvedad de que el Consejo Fundacional tiene completa potestad y discrecionalidad, salvo en ciertos temas que van a requerir de la aprobación del protector. Es importante también señalar que el patrimonio que posea la fundación, los activos, las rentas que se traspasan a la fundación, se vuelve un patrimonio separado de su fundador, un patrimonio separado de los beneficiarios y del consejo. Es un patrimonio autónomo de la fundación de interés privado y es inembargable
salvo por obligaciones propias de la fundación. Y como les comenté, pues el reglamento es privado. La característica principal es que es ejecutable y tiene validez legal. Es decir que más allá de un protocolo familiar, se pueden establecer las reglas del juego, todas las instrucciones que el fundador quería establecer durante su vida o con efectos póstumos, y el reglamento podrá ser ejecutable. Y los fideicomisos, que como les comenté, es un acto jurídico, pero Cintia les hablará más detalladamente de eso más adelante. Todavía la pregunta que siempre se hace es, ¿por qué Panamá? No solamente Panamá es un destino atractivo por sus estructuras y vehículos, porque las distintas reglas jurídicas hacen que sea más fácil o más flexible, que se ajuste y se acomode a las necesidades de cada grupo, de cada familia, en comparación con otras jurisdicciones, sino que Panamá también tiene un régimen fiscal atractivo en comparación con otras jurisdicciones. El principio de nuestro régimen fiscal es que se respeta la territorialidad, es decir, que es contribuyente y tiene obligaciones tributarias todo aquel, persona y sociedades, que genere renta gravable en Panamá. Y se considera renta gravable en Panamá toda aquella generada o producida en o desde Panamá, sin importar la procedencia de las partes o dónde se realice el contrato. Por eso cada vez cobra más importancia que las personas y las sociedades, especialmente aquellos negocios o activos en distintas jurisdicciones, determinen su residencia fiscal. Acá en Panamá se consideran residentes fiscales las personas que tengan su vivienda principal en Panamá o que puedan demostrar que han estado en el país por 183 días corridos o alternos en un año fiscal o en el año fiscal anterior. En el caso de las personas jurídicas, lo principal es que tengan medios materiales, o sea, que tengan sustancia para probar que tienen la dirección y la administración en el territorio panameño. Cabe señalar que la residencia fiscal no es automática. La residencia fiscal se solicita a la Dirección General de Ingresos con los medios probatorios necesarios para que la Dirección General de Ingresos pueda emitir una resolución donde confirme de que la persona o la sociedad es residente fiscal en Panamá, y esto se usa muchísimo más en la aplicación de convenios para evitar la doble imposición. Pero si usted necesita por algún tema tener alguna certificación de la Dirección General de Ingresos que pruebe su residencia fiscal, así es como se pide. ¿Y cuáles son los medios probatorios? Pues no hay una lista taxativa, eso va a depender de cada caso. Unos ejemplos puede ser, si es una residencia fiscal de persona natural, puede ser el contrato de alquiler de mi vivienda en Panamá, puede ser un contrato de compraventa de algún inmueble que tenga en Panamá, puede ser incluso, si tengo niños y mis niños van al colegio ya, puede ser incluso la factura de la matrícula y las mensualidades del colegio de los niños. Elementos que pueden probar la residencia fiscal de sociedades. Puede ser, por ejemplo, si la sociedad tiene una oficina o un establecimiento comercial, pues el contrato de alquiler o el contrato de compra, o recibos de agua, luz o teléfono de una cierta cantidad de tiempo, puede ser el certificado de registro público, puede ser el aviso de operación. Todos esos elementos que le sirvan a la Dirección General de Ingresos para constatar de que la residencia fiscal es la declarada por el solicitante. Entonces vamos a la parte de revisar la estructura. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y qué vemos? La estructura puede ser tan sencilla o tan compleja como se necesite. Cuando vemos la estructura, preferimos trabajar en esta jerarquía para poder visualizar correctamente qué sociedad está a la cabeza y está más cercana a los beneficiarios finales, y qué sociedades están por debajo como subsidiarias o afiliadas. ¿Y por qué lo hacemos?
o por qué es recomendable hacerlo cada cierto tiempo, porque las necesidades de las personas o del grupo económico van cambiando constantemente. Asimismo, como una persona nace, se desarrolla, va cambiando de fines, objetivos, intereses, incluso profesiones, y al final pues muere, lo mismo ocurre con las personas jurídicas. Y es muy fácil encontrarnos con estructuras donde se crean sociedades para fines muy puntuales, muy específicos, y que después de un tiempo, pues, pierden su uso y simplemente están ahí existiendo y generando obligaciones y generando costos. También es muy fácil encontrarnos que de repente, bueno, creé esta sociedad, al final nunca la usé para lo que la quise crear, pero bueno, la tengo ahí y no la he disuelto porque, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero es importante tener claro esas realidades. Y en cuanto a realidades, les quiero comentar realidades cotidianas, que esto es muy, muy común. A ver, y vamos a ver si les suena también a ustedes. Todas las sociedades son mías, pero no tengo los certificados de acciones. Ojo con esto, las sociedades anónimas confieren por ley determinados derechos para los suscriptores, para los accionistas, para los directores y para los dignatarios. Y la calidad de accionista se acredita con el certificado de acciones. Es decir, la ley de sociedades anónimas no otorga derechos a los beneficiarios finales, que son los verdaderos dueños de la sociedad. Así que si el accionista, el beneficiario final, no tiene su certificado de acciones y ocurre algún pleito o algo, va a tener que acreditar su calidad de accionista a través de juzgados. Y todos sabemos que irnos a un juzgado para cualquier cosa es dinero y es tiempo. Es más, sabemos de muchos casos que incluso la junta directiva actúa sin aprobación de los accionistas, y cuando los accionistas quieren tomar acciones al respecto o impugnar esos actos, toca acreditar que están facultados, que son realmente los accionistas. Y si no tienen los certificados de acciones, pues ya son dos problemas. No solamente impugnar ese acto de la junta directiva, sino acreditarlos como accionistas y que tienen legítimo derecho sobre la sociedad. Otra realidad muy común es: se me presentó un comprador para un terreno, pero la sociedad que tiene ese terreno está suspendida en el registro público por falta de pago de tasa. O se me presentó una oportunidad de negocio, vamos a firmar el contrato esta semana, pero mi sociedad está suspendida en el registro público por falta de pago de tasa. Otra realidad: voy a pedir un préstamo, pero me están pidiendo debidas diligencias de los directores de la sociedad, y uno de los directores falleció y el otro director no tengo idea cómo localizarlo desde hace no sé cuánto tiempo. Esta revisión, como ven, no solamente es preventiva, sino que puede ser clave en tiempos de crisis donde se necesita actuar rápido. Asimismo, es importante contar con una asesoría corporativa y fiscal constante según sus necesidades personales, de sus estructuras y de sus activos. Realmente eso es algo que nosotros, como parte de nuestros servicios y parte de nuestro enfoque de buscar relaciones a largo plazo con nuestros clientes, es eso, que cuenten en nosotros y que nosotros conozcamos también sus necesidades y su operación, que podamos mantenerles informados de cualquier acontecimiento o novedad para que les saquen el mayor provecho a los beneficios legales que existen en Panamá. Por ejemplo, ayer se aprobó la ley de pronto pago, que ofrece un 10% de descuento a las personas que hayan pagado sus tributos morosos durante la pandemia al 31 de julio, que como hicieron el esfuerzo de ponerse al día durante pandemia, pues pueden acreditarse un 10% de descuento. Y esto es algo que, información como esta, es la que estamos constantemente enviándole a nuestros clientes para que puedan pues aprovechar todo lo que salga, que es bastante fluctuante en la legislación panameña. Y en cuanto a los fines sucesorios. Podemos
traigo a la palestra estos dos vehículos, las fundaciones de interés privado y los fideicomisos. Son vehículos óptimos para fines sucesorios, pueden coexistir perfectamente y la elección entre uno u otro o ambos va a depender de cada situación, cada familia y de sus activos. Ambos vehículos ofrecen ventajas para proteger el patrimonio y para hacer traspasos en vida y al fallecimiento del causante fuera de un proceso sucesorio o sin estar sujeto a este proceso sucesorio. Y con esto no digo de que no sea importante tener un testamento. Por supuesto es que es importante tener un testamento porque siempre se quedan bienes por fuera o de repente que no se pudieron traspasar a tiempo, así que siempre es importante tener un testamento. Sin embargo, la realidad de los procesos sucesorios, y creo que en muchos países coincide con Panamá, inclusive con testamento, es que tardan y cuestan dinero, son desgastantes. Les pongo un ejemplo. Un proceso sucesorio simple, donde haya pocos hijos, todo el mundo está de acuerdo en cómo va a ser la repartición y quiénes son los herederos, no hay conflicto, puede tardar fácil 4 años. Son 4 años en que si el causante tiene fincas, tiene inmuebles, no se pueden traspasar hasta que salga ese proceso de sucesión. 4 años en que si hay cuentas bancarias, esos fondos quedan congelados hasta que haya una resolución judicial que adjudique el derecho de los herederos. Ahora, un proceso complicado, que es más común de lo que parece, donde, bueno, resulta que hubo relaciones sentimentales previas o incluso paralelas, donde salgan el sobrino que fue criado como un hijo, o el sobrino que tiene derecho a heredar de forma indirecta, secundaria, porque el que le tocaba en línea directa falleció. Cada vez que un acreedor incluso, o el socio del negocio, toda persona que considere que tiene algún derecho sobre esa masa herencial puede formar parte del proceso, y eso va atrasando el proceso mientras que se va determinando realmente quién va a tener el derecho de heredar. Y un proceso sucesorio de esta forma puede tardar incluso más de 10 años. Dicho esto, les dejo esta reflexión. Si usted no está, la siguiente generación sabrá qué hacer. La siguiente generación está preparada y sabe qué cuentas bancarias usted tiene, qué fideicomisos tiene, qué compromisos o contratos con terceros, qué negocios, cuántas sociedades, dónde las tiene, cómo está esa contabilidad, cómo está en materia de impuestos, dónde tiene el reglamento de la fundación, que ellos al final del día se van a ceñir a ese reglamento. Ellos fueron partícipes o simplemente se levantó y pues nadie sabe cuáles son las reglas del juego. Hasta aquí dejo mi intervención, con mucho gusto. Dejamos las preguntas al final y le cedo la palabra a Cintia, que nos tiene más información sobre los fideicomisos. Gracias, Ana. Bueno, efectivamente, este match que hemos logrado con Lovil, fiduciaria y banca privada de Banco Lafice, ha sido interesante. Y en el área de fideicomiso, principalmente a mí me gusta siempre empezar por los conceptos claves. Los conceptos claves de qué conlleva un fideicomiso. Por supuesto, se trata de un patrimonio autónomo, pues la transmisión de los activos de las personas naturales o jurídicas entregados a la fiduciaria se reciben separados de nuestros propios activos como fiduciaria y de los demás fideicomisos que administramos. Por eso que cada fideicomiso lleva una contabilidad independiente. Y por supuesto, todo esto debe significar que el fideicomitente saca de su balance ese activo para tenerlo como una cuenta de orden, la existencia de ese fideicomiso. Por supuesto, es un negocio de confianza. El elemento subjetivo de la elección y contratación del fiduciario es importante.
aquí principalmente con respecto a la diferenciación entre una fundación y un fideicomiso, yo siempre me aboco que se trata de si nosotros estamos seguros o tenemos la certeza de que a quien le estamos encargando esos activos post-mortem va a cumplir el cometido. Y en ese sentido, pues hay una certeza segura si eso se otorga o se le pide hacerlo a una entidad regulada como una fiduciaria. Por supuesto, tenemos que contar que esa fiduciaria cuente con la licencia, tenga la estructura indicada, el personal capacitado, la experiencia demostrada para poder entonces escoger bien. La naturaleza es contractual. Solamente lo que está escrito en el contrato de fideicomiso se puede cumplir por el fiduciario. Nosotros tenemos que estar conscientes de que el fideicomiso, si bien no es una persona jurídica, tiene todas las connotaciones o tiene personalidad jurídica, le dice la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque puede tener registro único de contribuyente, adquiere obligaciones, derechos, puede adquirir préstamos, en fin. El fideicomiso de por sí puede hacer todo lo que hacen las personas naturales y jurídicas sin ser una persona natural o jurídica. Por supuesto, un objetivo específico. Una persona tiene que tener algún fin que quiere que el fiduciario cumpla con ese activo. La siguiente, Carlos. ¿Cuáles son esos beneficios? Y vamos a enfocarnos principalmente en lo que es administración patrimonial. Por supuesto, un fideicomiso da una seguridad jurídica, pues evita que esos bienes, una vez que son traspasados al fideicomiso, puedan ser embargados, secuestrados o perseguidos por un tercero acreedor. Hay que hacer la colación, no se puede constituir un fideicomiso en detrimento de un acreedor porque el fideicomiso por ley sería nulo. Sin embargo, la protección jurídica se da de que en caso estos bienes posteriormente son reclamados por algún tercero, estos automáticamente salen como no están en el balance del fideicomitente, no pueden ser materia de exigencia o de reclamo por parte de esos acreedores. Evita el juicio sucesoral, ya lo dijo bastante bien Ana Carolina, es una forma ágil de hacer una sucesión testamentaria y por supuesto pues ahorrándonos los honorarios legales por toda esa cantidad de años que mencionó Ana. Permite planificar financieramente el uso de los fondos incluso post-mortem. O sea, un fideicomitente puede instruirle al fiduciario que en caso de su fallecimiento planificar financieramente el desembolso de ese dinero o de esas utilidades o de esos activos conforme lo haya dispuesto a favor de sus fideicomisarios y beneficiarios. Es revocable en vida, o sea, puede ser cambiado toda la cantidad de veces que es necesario y eso se hace a través de una simple adenda al contrato, pero se convierte en irrevocable al momento del fallecimiento porque es el momento en que la fiduciaria pasa a cumplir precisamente la voluntad del fideicomitente. Por eso es que es flexible mientras está la vigencia del contrato y la vida del fideicomitente. En el fideicomiso de administración patrimonial, además, pues permite la administración discrecional conforme a una política de inversión que es guiada por nosotros para que el cliente entienda perfectamente cuál es esa política ajustado a su perfil de riesgo que quiere asumir y facilita así los procesos operativos. El fideicomitente se reserva el derecho de qué hacer con sus rendimientos. Puede perfectamente decidir que se capitalicen, puede decidir que les sean transferidos con una periodicidad mensual, trimestral, anual, o puede simplemente decir que los rendimientos sean transferidos a un beneficiario específico. Y por último, pues el fideicomitente puede incluir personas autorizadas para actuar en su representación. Esto todo con la extrema confidencialidad. Por ejemplo, el fideicomiso de administración patrimonial, al igual que todos los demás fideicomisos, se nombran con un número. Por lo tanto, el nombre del fideicomitente, si es que esa escritura o ese contrato debe estar elevado a escritura pública, el nombre de ese fideicomiso no sale a relucir. Más aún, sobre todo, si el fideicomitente es una sociedad o una fundación.
Nosotros como fiduciarios cumplimos la finalidad y el fideicomitente, que es el inversionista y dueño de la cuenta, establece quiénes van a ser esos fideicomisarios y beneficiarios, ¿no? Todo esto siempre bajo la estricta vigilancia de la debida diligencia, de todo lo que es el cumplimiento de la normativa de prevención. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas de fiduciaria? Nosotros somos una entidad con licencia desde el año 2008, otorgada por la Superintendencia de Bancos, y a raíz de la Ley 21, que modifica y amplía la Ley 1 de negocio fiduciario, se obligó a las fiduciarias a certificarse o en el cumplimiento de ciertas, digamos, exigencias de capital y de estructura que tuvimos que cumplir, y por lo tanto esa certificación también la tenemos. Tenemos más de 11 años de experiencia en gestión fiduciaria, donde nuestra especialización ha estado en administración de fondos públicos para programas de gobierno que provienen de entidades multilaterales. Por supuesto, hemos logrado también ampliarnos en el sector privado a crear estructuras complejas de fideicomiso de acuerdo a las medidas y las necesidades del cliente. Tenemos un staff con más de 10 años de experiencia y por supuesto profesionalismo y ética demostrado, generador de confianza, y nos abocamos a tener un servicio de excelencia al cliente. Tenemos unos procesos bastante definidos y ágiles que nos dan la posibilidad de dar respuesta entre las 48 horas siguientes cuando se trata de ejecución de pagos, elaboraciones de adendas dentro de 5 o 8 días hábiles, o sea, es muy ágil. Tecnología de punta, contamos con un sistema que tiene pues todos los módulos que pueden utilizar la administración de créditos, la administración de inversiones, todo lo que es el manejo de fondos de ahorro para determinadas empresas. Entonces estamos tranquilos, y cuando se trata de el manejo de una cuenta bancaria, nosotros otorgamos acceso pasivo a nuestros clientes para que puedan monitorear en tiempo real estos movimientos. Y por supuesto el respaldo del grupo económico sólido como es el Grupo La FICE. Entonces, si hablamos de productos, como les dijimos, nuestra especialización pues ha sido siempre la fiducia pública, pero también tenemos los fideicomisos de garantía, que principalmente apoyan todo lo que son préstamos de nuestras entidades bancarias al custodiar los activos que están dados en garantía, como inmuebles, equipos, maquinarias, acciones en intangibles, softwares, por ejemplo, vehículos, etcétera, ¿no? Pero el fideicomiso de garantía también sirve para intermediar algún tipo de negociación o comercio entre dos personas naturales o jurídicas. En el caso de los fideicomisos de inversión, son aquellos fideicomisos que generan rentabilidad, generan utilidades, como por ejemplo los fondos de ahorro para empleado o fondos de inversión. En el caso de los fideicomisos de administración, estos se subdividen dependiendo del fin de cada uno de ellos. En el caso de la administración patrimonial, para poder construir algún tipo de infraestructura inmobiliaria. La liquidez, la administración de liquidez o cartera de préstamos. Tenemos la administración de proyectos APPs. Ustedes saben que ahora con la nueva ley de APPs impuesta o que ha sacado Panamá, se obliga que determinados tipos de asociaciones públicas privadas van a ser administrados a través de fideicomisos. Nosotros tenemos experiencia en esto a nivel regional. Hemos construido un centro cívico gubernamental en Honduras a través de esta figura y con la modalidad de fideicomiso. Y por supuesto lo de administración patrimonial, que incluye también administración de pólizas de vida y planificación patrimonial y administración de portafolios de inversión, que más adelante Carolina nos va a hablar. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Bueno, pues Banco La FICE lo que busca es brindar asesoría de forma integral. Estamos haciendo esta primera introducción con Lobil, que es importantísimo porque no podemos hablar de gestión patrimonial si no hemos hecho un ordenamiento de todos nuestros activos. Una vez que buscamos cuál es nuestro mejor vehículo, tenemos la fiduciaria, que tiene toda la experiencia del mundo en poder asesorarlos para que ese fideicomiso, que yo perfectamente lo veo como una plasticina, se pueda ajustar a las necesidades de cada cliente.
si quiere que tenga gestión post-mortem o no lo tenga, o tenga diferentes beneficiarios o no. Y bueno, todos estos activos generan rentas. Hay inmuebles que generan alquileres, hay empresas que generan dividendos, hay certificados que generan intereses, y todo eso muchas veces también está desordenado. Todas esas rentas se van acuñando, digamos, en diferentes cuentas, y no necesariamente optimizamos la gestión de esa parte líquida de nuestro portafolio. Es ahí donde entramos nosotros. Hemos intentado buscar la forma de cubrir todas las aristas en las que ustedes pudieran necesitar asesoría desde el punto de vista financiero. La parte de banca privada cubre lo tradicional, certificados de inversión, cuentas, tarjetas de crédito especializadas con tasas preferenciales. Hemos sumado el servicio de la FICE Portfolio. Nosotros tenemos puestos de bolsa en la región, tenemos en Costa Rica, tenemos en Panamá, tenemos un broker dealer en Miami también, y desde nuestras diferentes oficinas, digamos que ustedes deciden que la estructura patrimonial va a ser por medio de una sociedad o una fundación, o que ya lo tienen solucionado por algún otro lado. Bueno, en ese caso, nosotros les brindamos la asesoría de inversiones por medio de un contrato que hacen con nuestro puesto de bolsa aquí en Panamá o en Costa Rica, o también tenemos soporte de nuestro broker dealer en Miami, la FICE Securities. Y bueno, mejor aún si requieren todavía toda la asesoría desde el punto de vista de estructurar su patrimonio. Porque en ese caso nosotros ofrecemos los fideicomisos testamentarios de la mano con la fiduciaria, con todo lo que acaba de explicar Cintia, y dentro de esos fideicomisos tenemos un contrato de asesoría en el cual nosotros les ayudamos a gestionar esa liquidez. Y ahí viene una lista enorme de productos que podemos incluir. Hay que tener perfilado al cliente. Muchos clientes dicen, no, yo quiero algo muy seguro, lo que quiero es un certificado. Bueno, en todas las plazas, nosotros que vemos los bancos a nivel regional, en todas las plazas hemos visto disminuciones en tasas de interés. En todas, después de todo este tema de COVID, en todos los países hemos visto temas de riesgo. Entonces, más que nunca es importante estar bien perfilado. Saber si yo estoy dispuesto a tener un perfil moderado y poder buscar un rendimiento un poquito más alto que una inversión de corto plazo. Saber que no soy un perfil alto o lo soy. Si mi fideicomiso requiere rentas, porque yo vivo de las utilidades de mis inversiones, o si no, más bien voy a empezar a crear mi fideicomiso para irlo engordando con el tiempo y estar haciendo yo depósitos y ahorros. En ese caso tenemos carteras de crecimiento. ¿Qué vemos ahí? Tenemos un comité de inversiones, nosotros tenemos una responsabilidad fiduciaria muy grande y lo que estamos buscando es que todos los instrumentos de inversión que se vayan a incorporar a los diferentes portafolios estén alineados con las necesidades de liquidez y de riesgo que tiene cada cliente. Entonces hay un sinfín de instrumentos que puedo tener. Puede que un cliente diga, no quiero acciones, nunca me ha gustado el mercado accionario. Bueno, pues hay bonos parecidos a los certificados de inversión, pero a más largo plazo, con diferentes emisores, o más bien que sea un cliente que diga, no, las acciones y los bonos ya lo tengo, lo que quiero son productos estructurados. O quiero aprovechar las oportunidades locales que se dan en los diferentes países. Bueno, pues nosotros hacemos inversiones en los diferentes países donde tenemos presencia, en Dominicana, en El Salvador, hasta en Nicaragua, no sé, obviamente en Estados Unidos también. Podemos aprovechar oportunidades locales en esos diferentes países. La gran mayoría de nuestra cartera está concentrada en Estados Unidos, en inversiones en bonos con grado de inversión, en acciones grandes de compañías que han venido creciendo en el tiempo. ¿Qué es lo que vemos ahí? Que una vez que armamos esa selección de instrumentos que vamos a incluir dentro de sus portafolios, hay una cosa que se llama volatilidad. Y eso lo que nos da es que la valoración de esas carteras puede ir cambiando en el tiempo. Y es ahí donde ustedes requieren estar de la mano de asesoría, o sea, de un comité de inversiones y no de un broker independiente, de un equipo que les esté diciendo, bueno, vean, ahora pasó lo del COVID, la gente está asustada, puede que haya caído la valoración de muchos de los instrumentos que ustedes tienen en la cartera y entonces van a haber disminuciones en el rendimiento. O no, más bien ahora la gente está muy positiva, vemos que el mercado va a seguir aumentando, vemos muchas posibilidades de inversión en diferentes sectores, en países latinoamericanos, bueno, pues vamos a ver rendimientos más altos. De acuerdo a los diferentes perfiles de inversión que nosotros tenemos, la volatilidad
se va a dar de forma distinta. Vamos a ver una variabilidad en esos rendimientos más alta para los perfiles que tienen una aversión al riesgo menor, es decir, un perfil alto. Vamos a ver una volatilidad más alta para perfiles que tienen más instrumentos estructurados o acciones o, no sé, diferentes tipos de instrumentos que puedan dar una renta más alta en el largo plazo, pero que también puedan generar riesgos en movimientos de precios. Y vamos a ver carteras que se van a mantener más estables, con rendimientos un poquito más bajos, pero mucho más estables porque es el perfil que el cliente busca. ¿Cuáles son las ventajas de un servicio donde yo tengo un all-in? Es decir, donde puedo encontrar toda la asesoría de la parte legal, la parte financiera y terminar con los diferentes productos que ofrecemos desde banca patrimonial. Hay disminución de riesgo. Muchos a veces creemos que tener el dinero concentrado en certificados de corto plazo es la solución al riesgo. Pues no, la realidad es que es importantísimo tener certificados y cuentas de corto plazo, pero también es importante diversificar entre países y diferentes instrumentos. Eso nos reduce el riesgo en lugar de aumentarlo. Hay una reducción de costos. Nosotros mantenemos fees generales que incluyen tanto la gestión del fideicomiso como el tema de asesoría, y nos olvidamos de este conflicto de interés que se daba antes, en que casas de bolsa cobraban cada vez que compro, cada vez que vendo, cada vez que me muevo, cada vez que hay un montón de fees ocultos que son más caros. Esto necesariamente va a mejorar la rentabilidad. Hay un valor agregado adicional porque en un solo lugar podemos empezar a solucionarles un montón de cosas. Y además hemos hecho una inversión importante, que la FICIA siempre ha sido pionero en esto, en sistemas. Tenemos la FICIA Advisor, que es una app en el que ustedes se ingresan y pueden ver su portafolio valorado al día de ayer. Y recientemente también adquirimos otra herramienta que se llama Black Diamond y que nos permite consolidar todos los portafolios de inversión que ustedes tienen, aunque no los manejen con nosotros, aunque tengan instrumentos, qué sé yo, tengo un portafolio en UBS con mis hermanos y parte de eso es mío, tengo un portafolio que sí voy a manejar en Panamá, tengo otra parte que tengo en Costa Rica, tengo propiedades que quiero que me valoren ahí dentro de mi cartera para ver mi patrimonio completo. Bueno, pues Black Diamond nos da esa posibilidad. Nosotros podemos tener valorada la cartera, consolidada, independientemente de si está aquí o en otros o en otras casas de bolsa. Nosotros hacemos las valoraciones, lo incluimos en nuestro sistema y en la FICIA Advisor ustedes van a poder ver la valoración de eso. Muchas veces cuando se tienen portafolios en diferentes lugares y certificados y cuentas y por aquí recibo rentas y por aquí recibo dividendos, pues tenemos que tener un contador que nos esté consolidando todo eso, o ustedes mismos a veces en reuniones los veo con Exceles, viendo dónde suman todo lo que llega de un lado al otro. Bueno, pues nosotros tenemos herramientas que les va a servir para quitarles ese tiempo que están gastando en eso y ayudarnos también a nosotros a que si vemos todo consolidado, entonces la gestión de ese portafolio va a ser mucho más transparente. Vamos a ver menos concentraciones. De ahí es donde nosotros sacamos la idea de hacer esta alianza y este seminario. Considero yo que la realidad de cada persona es muy particular. Así como nosotros vemos infinitos perfiles de riesgo, infinitas opciones de inversión, también son realidades familiares muy particulares para cada uno. Así que estamos para servirles, para poder venir a consolidar todo esto y ver de qué forma podemos ayudarles.